Bien, otra cuestión importante sobre la creatividad, ya aunque hemos visto un poco cierto valor, pero ¿tan importante es la creatividad o esto es una moda? Bueno, sí, aquí tenemos un esquemita sobre la definición de la norma UNE relacionada con la gestión de la I+D+I. Una norma para la gestión de la investigación, de la innovación en las organizaciones, para ayudar. Entonces, dentro del requisito del sistema de gestión de la I+D+I, aquí aparece la gestión de recursos humanos fundamental, con capacidad de motivación y de cooperación, y también aparecen elementos que dentro de las herramientas, dentro de la actividad de investigación, una de las herramientas es la creatividad. Y ya en la propia norma reconoce que una de las herramientas para la actividad de investigación, desarrollo e innovación es la creatividad. Hay otra forma de ver la importancia de la creatividad. Una de ellas es que la creatividad está en la base de la innovación. Y la innovación, que hay que asociarla también a la creación de valor, está en la base del crecimiento de las sociedades del siglo XXI. Sociedad que no innove, organización que no innove, universidad que no innove, universidad, organización, país que no crece. Entonces, en la base de la innovación está la creatividad. Luego habría un reto que sería, se puede aprender a innovar, pero o de lo más. Aquí tenemos un gráfico también bastante interesante que también nos ayuda a ilustrar la importancia de la creatividad dentro de la organización. Nivel de empresa. Este es un gráfico del estudio europeo sobre innovación a nivel europeo, Regional Innovation Scoreboard del año 2012, donde se hace una relación entre el nivel regional de competitividad, región europea, aquí en la CISA, y en el FI, el índice regional de innovación, el nivel de innovación de las distintas regiones europeas, lo tenemos por aquí, y aquí el nivel de competitividad de esa región. Entonces, si se hace una regresión, se toman todas las regiones, los valores de cada región, y se hace una aproximación, una regresión lineal, se observa claramente que el nivel de innovación de una región está directamente ligado a su nivel de competitividad. La innovación genera competitividad y la competitividad hace generar valor y generar crecimiento, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo educativo, desarrollo, bienestar para todos. Entonces sí que es importante la creatividad. Aquí se puede observar precisamente las regiones en azul y en verde son los líderes y los seguidores en innovación del año 2012 y nosotros estamos entre los modestos. Entonces nuestro nivel de innovación no es modesto para uno de otros. Habría que hablar también del concepto de competencia, que tenemos aquí expuesto, combinación de conocimientos, de habilidades, de actitudes, adecuada al contexto, o sea, en torno a un problema o a una oportunidad que se quiera aprovechar. Ese es el concepto de capacidad. Combinación de conocimientos, capacidades y también actitudes. La actitud hay que entenderla como una forma de afrontar los problemas. Lo adopto con energía o ataco al problema con pasividad. Eso es la actitud. Entonces, hay una recomendación del Parlamento Europeo sobre cuáles son las competencias claves en la sociedad actual. Entonces, competencias claves son la definición de competencias claves, son las que son imprescindibles para el desarrollo y el desempeño personal, para tener una ciudadanía activa, incluso social y también para el empleo. Muy importante la relación entre competencias clave y empleo. Entonces, el Parlamento define un conjunto de competencias clave, entre las cuales tenemos la comunicación, la matemática, la competencia digital, aprender a aprender, y hay una muy interesante que es sentido de iniciativa y espíritu de empresa. Sentido de iniciativa y espíritu de empresa. Es una competencia que está ligada a la capacidad de llevar la idea a la práctica. Es una competencia, por tanto, compleja.
que podemos dividir, y la recomendación del Parlamento así lo hace, esta competencia de iniciativa y espíritu de empresa la estructura en torno a otras competencias, como es la planificación y gestión de proyectos, la creatividad, la innovación y la solución de riesgos. De manera que nosotros también por aquí, desde este punto de vista de la recomendación del Parlamento Europeo, vemos que para una competencia clave como es la iniciativa y el espíritu de empresa, se reconoce la importancia de la creatividad, de la capacidad de ver oportunidades, de ver más allá de lo que es obvio o está asumido de forma rutinaria. Dentro de esta misma línea hay temas comunes a todas las competencias clave y, por ejemplo, pensamiento crítico, la gestión constructiva de los sentimientos, la toma de decisiones, la evaluación del riesgo, y también aparece la creatividad como un tema transversal, como una habilidad transversal a todas las competencias clave, con lo cual todavía resalta más la importancia del pensamiento creativo. Entre las competencias para el empleo, el concepto de flexibilidad, y eso es una particularidad de la creatividad, la capacidad de adaptarte a cambios es fundamental. Vivimos en una sociedad con cambios continuos y la creatividad es la habilidad que te va a permitir a ti adaptarte a los cambios que van llegando. Esa flexibilidad que reconoce, por ejemplo, este experto en recursos humanos, una de las capacidades para el empleo fundamental es la flexibilidad. La creatividad te da esa flexibilidad mental, esa apertura mental a la diversidad. Hay una definición de creatividad que es apertura mental a la diversidad. Otro experto, Julio Rodríguez, hace la misma referencia. La diferencia entre un emprendedor y el que no es emprendedor, una de ellas es precisamente su capacidad de ver de forma diferente las cosas. ¿Qué es una competencia Blanda. Blanda en el sentido de que no son, el término blando quizás no sea el más adecuado, en el sentido de que no son competencias duras como puede ser análisis de datos, como puede ser la programación, la capacidad de programación de desarrollo de software, más ligado, digamos, a las humanidades, si quieres, o a las habilidades personales, como por ejemplo confianza, capacidad de comunicación. Blandas, pero que realmente son potentes, el que se blanda no significa que sean todo lo contrario. Bueno, aquí hay un resumen precisamente de los distintos aspectos que resaltan la importancia del pensamiento creativo. Ya lo que hemos comentado, a la capacidad de adaptarse a los cambios que nos proporciona la actitud, el pensamiento creativo, la capacidad de emprender, la posibilidad de resolver problemas. En todos estos ámbitos hace falta creatividad. Para aprovechar oportunidades hace falta creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad te va a permitir ver las cosas de distintas formas, ver ahí una oportunidad de negocio, de lo que sea. Para el crecimiento social, ya lo hemos visto, hace falta creatividad. Y para el crecimiento personal también hace falta creatividad. ¿Por qué? Pues porque la creatividad te lleva a nuevos retos, a entender lo que a ti te interesa, a desarrollar tu idea y a ponerla en práctica. A ser tú mismo,